La verdad es que después de tantos anuncios desde hace meses sobre el famoso Rigi con tonada cordobesa, esperaba encontrarme con algo más elaborado. Pero también es cierto que para un cheque en blanco como este no hace falta demasiada elaboración, basta con un solo párrafo, un artículo, que faculte al Ejecutivo a aumentar los beneficios que quiera, incluir a los sectores productivos que quiera, incluir nuevos regímenes de incentivos, en definitiva, que los habilite a hacer lo que quieran para seguir beneficiando a sus empresarios amigos con la plata que es de todos y sin que nadie los moleste. Con ese artículo ya está, ¿para qué complicarse? De hecho, ¿para qué discutirlo en comisiones, no? Es una práctica legislativa sobrevalorada, pudiendo meter un proyecto unas horas antes de la sesión y que se apruebe sin más. ¿Para qué complicarse? Y así es como llega semejante entrega de nuestros bienes comunes y de nuestra soberanía a este recinto, sin ningún tipo de debate. Y este es el primer dato para alertar a la ciudadanía, porque todos sabemos que cuando los proyectos llegan así es porque nada bueno tienen para la población. Y vale acá hacer un poco de memoria, porque pasan tantas cosas que ahí uno se olvida, que este régimen de incentivo para las grandes inversiones a las cuales quieren adherir hoy es uno de los capítulos de la ley bases. De hecho, es el 30% de esa ley. Y acá viene el segundo dato alarmante, porque nada bueno puede venir de esa ley que atacó derechos básicos, desmontó conquistas históricas y fue votada poniendo de manifiesto lo peor de la casta. Algunos vendiéndose por 2 pesos, otros cotizándose un poco mejor, agarrando alguna embajada, y muchos apoyando para darles herramientas a este presidente que las está usando para destruir todo. Específicamente el RIGI fue y es cuestionado por amplios sectores, obviamente las organizaciones ambientalistas, protectoras del ambiente, la izquierda, pero también por muchos economistas, por considerarlo lo opuesto a una política de desarrollo soberano. De hecho, hay que irse a Angola para encontrar un régimen de incentivos similar a este. Y no hace falta que yo les explique que la realidad de Angola está muy lejos de ser la economía alemana que vienen prometiendo. Creo que, sinceramente, acá muchos ni siquiera se tomaron el trabajo de leer los 64 artículos del RIGI, porque si no, no se explica cómo pueden venir a defender que trae progreso un régimen que a las inversiones extranjeras millonarias les baja la alícuota de ganancias, que las exime de derechos de exportación después de los 3 años, que les permite importar y exportar libremente sin que se les apliquen restricciones ni regulaciones de ningún tipo. Esas famosas inversiones, al cabo de 2 años, deberán haberse ejecutado apenas en un 40%, aunque en circunstancias excepcionales ese número podría bajar al 20%. Digo por los que se ilusionan que van a venir todos los dólares rápido. Además, le dan libertad cambiaria y libre disponibilidad de divisas, que aumenta progresivamente hasta llegar al 100% al 3er año. Es decir, que ni siquiera van a tener que dejar de invertir plata acá. Pueden finalizar, reiniciar o suspender el proyecto ante un evento fortuito y frente al incumplimiento de las obligaciones, la resolución de la finalización del proyecto no tiene efecto retroactivo. Si hubiera controversia entre el Estado Nacional y los inversores, se dirime según el arbitraje que elijan los inversores en tribunales arbitrales extranjeros. Y la prioridad de abastecimiento la tienen los inversores por sobre la población. Esto es tremendo. Por ejemplo, si nuestras sierras están secas y necesitan agua y hay
una inversión del RIGI y la prioridad del abastecimiento la van a tener los empresarios, no las comunidades. Y eso, que entusiasma mucho a algunos, que es el plan de desarrollo de proveedores locales, es realmente una burla, porque deben destinar solo el 20% y ni siquiera del total de la inversión. Es solo de lo que tienen asignado a los pagos de proveedores. Y para colmo, esto es siempre y cuando la oferta de proveedores locales se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad. O sea, y del trabajo, ni hablemos, porque se habla mucho de esto de las fuentes de trabajo. No tienen ninguna obligación respecto a contratar mano de obra local. Es decir, pueden traer los empleados, incluso hasta los tornillos de sus países, venir acá, llevarse todo con enormes beneficios y no dejarnos más que tierra arrasada. Y todos los beneficios impositivos y fiscales los tienen por nada más ni nada menos que 30 años, garantizando estabilidad sin cambio en ninguna de las condiciones. La verdad que sería muy lindo para los trabajadores de este país poder tener condiciones de estabilidad durante 30 años. En cambio, no saben si van a poder comer mañana. La entrega es tan brutal que hasta los propios empresarios confesaban su sorpresa frente a la generosidad del gobierno nacional cuando esto se estaba discutiendo en el Congreso. Y cuando creíamos que no podían superarse, aparece Yarlora, ofreciendo aún más ventajas a las empresas. Ni siquiera se esfuerza en este proyecto en detallar cuáles son, porque como decía al principio, es un cheque en blanco, para darles cualquier cosa. De hecho, la frase que circulaba en los medios es bastante gráfica. Córdoba supera cualquier oferta. O sea, Yarlora en esta está a la derecha de Milei, mostrando que puede ser aún más entreguista que el propio presidente. Miren que es todo un récord. ¿Nos indigna? Sí. ¿Nos sorprende? No. El propio mensaje de elevación del proyecto enumera varios de los proyectos de incentivos que ya tiene esta provincia desde hace varios años. Se olvidaron de algunos, igual es lógico porque son tantos que ya ni se acuerdan. Hay uno que no mencionan, pero que yo tengo muy presente porque se votó en plena pandemia. Y miren que había necesidades, ¿no?, en ese momento. Y se votó un incentivo para los desarrollistas inmobiliarios, a los que no solo le dieron exenciones, sino también le habilitaron el blanqueo de capitales. Justamente el sector que, no sin motivos, es indicado como uno de los mayores beneficiarios de la destrucción de nuestro monte. Esa vez, a ese proyecto le llamaron de accesibilidad a la vivienda. Bueno, no hace falta preguntarnos si algún laburante tuvo mejores condiciones para acceder a la vivienda después de esa ley, ¿no? Porque siempre es un verso. Estos planes de incentivo nunca derraman en mejores condiciones de vida, ni en más trabajo, ni en mejores salarios, ni nada de eso. Por eso, acá tenemos un plan de incentivo al gusto de cada empresario, y sin embargo, la mitad de los cordobeses y cordobeses son pobres. Tenemos uno de los índices de trabajo precario más altos del país. El 12% de la población es indigente en nuestra provincia. Es decir, no les alcanza ni para comer. Una maravilla de progreso, la verdad. Y mientras muchos se preocupan por traer inversiones de afuera, como contracara, hay plantas que cierran, como está pasando con la petroquímica de Río Tercero, que está dejando a más de 250 trabajadores en la calle y a todo un pueblo en la ruina. La verdad que no parece muy buen negocio. Y uno se podría preguntar por qué, si este mamarracho inconstitucional, que es el RIGI, ya se votó en el Congreso, es decir, ya es ley,
tienen tanta desesperación por adherir. Y bueno, y acá viene el tercer dato de alarma, que este famoso y polémico artículo 165, que algunos mencionaban, y que dice claramente que cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación, como las provincias que hubieran adherido al RIGI, será nula, de nulidad absoluta e insanable. Es decir, una vez que aprueben esta ley, las leyes protectoras del ambiente, como la ley de bosques, por ejemplo, van a ser nulas para los proyectos encuadrados en el régimen. Concretamente, si una de estas inversiones quiere construir un megaparque turístico arriba de las cenizas, en el Valle de Punilla, todo bien, lo pueden hacer. Desde Fundeps, que nos hicieron acercar también sus consideraciones en relación a esta adhesión, justamente expresan que esta cláusula colisiona de forma directa con el federalismo y contra toda la construcción constitucional y legal que se ha justamente generado desde la recuperación de la democracia. Y en ese sentido agregan, es indispensable que Córdoba garantice la aplicabilidad de los tratados de derechos humanos, como el Acuerdo de Escazú en materia ambiental y toda su legislación local de protección social y ambiental. No me vengan a decir que lo van a hacer porque gobiernan la provincia hace un cuarto de siglo y casualmente ha sido el momento de mayor devastación socioambiental. Y de hecho no es casual que cuando Yarlora anunció esta adhesión al RIGI, a principios de agosto lo hizo en una reunión con los empresarios del G6 y las entidades patronales agrarias. Y aunque hubo muchos ministros, porque estaba el de Economía y Gestión Pública, el de Producción, el de Ciencia e Innovación Tecnológica, el de Bioagroindustria, hasta el presidente de la agencia Pro Córdoba, estaban todos ellos, pero no estaba la ministra de Ambiente. Una gran ausencia, y no es casual. Miren, hay una campaña plurinacional en contra del RIGI, en la que participan organizaciones sociales, políticas, asambleas ambientales, comunidades indígenas, brigadas forestales, todos estos colectivos que tienen claridad en lo que representa esta ley en materia de destrucción ambiental y de entrega de nuestra soberanía. Y por eso esta mirada ingenua, para ser benevolente, en estos que dicen, no, pero en Córdoba no pasa nada, si no tenemos litio, no tenemos petróleo. No es así. Primero porque no nos da lo mismo lo que pasa en otras provincias con los recursos naturales. Pero además, acá ya sabemos cuáles son las consecuencias de este tipo de políticas. De hecho, en este momento hay una movilización afuera de la legislatura, hay algunos compañeros y compañeras que han ingresado incluso al recinto, y vinieron representantes de asambleas, de comunidades indígenas, de brigadas forestales, de vecinos de distintas partes de la provincia con mucho esfuerzo. Se han venido hasta acá para rechazar esta adhesión y para que se escuche su voz, que una vez más es silenciada en este espacio, ajeno por completo a lo que pasa afuera de estas paredes. Por eso ellos me pedían, incluso les va a llegar por correo seguramente un texto, que pudiéramos expresar esta voz. Yo voy a pedir que sea ingresado también en las actas y que queden en las actas taquigráficas de la sesión. Este texto es bastante extenso, tiene 5 páginas, por una cuestión de tiempo no lo voy a poder leer, pero sí hace referencia a algunos párrafos. Ellos acá dicen, decimos no al RIGI porque entendemos que las políticas desarrollistas a lo largo del tiempo provocaron más pobreza que la riqueza que prometen, destrucción de los territorios, desequilibrando la biodiversidad, avasallando la centralidad de las comunidades indígenas. Generan políticas que prometen progreso, pero ese progreso es para una minoría, para empresas e industrias. Nunca llegan al pueblo, que es el explotado y engañado para habilitar el saqueo por parte de los estados y privados.
Hablan de desarrollo, pero paradójicamente excluyen los conocimientos, las voces y las preocupaciones de aquellos quienes deberían beneficiarse de dicha política. Decimos no al RIGI porque es inconstitucional y avasalla las territorios centrales y memorias de las comunidades indígenas. Ideológicamente no es solo libre mercado, es el regreso del genocidio, ecocidio, etnocidio para nosotros los pueblos indígenas. El RIGI es funcional y da continuidad al Plan IRSA, COSIPLAN, ya que promete la entrega de los territorios para la explotación de los recursos bajo un incentivo económico, permitiendo el avance de la frontera agropecuaria, urbanizaciones, turismo, negocio inmobiliario, la minería, autovías, entre otros. Estos son apenas algunos párrafos de este texto y también expresaban que en esta legislatura se pretende aprobar una ley que no contempla ninguna norma ambiental, que garantiza sin miramientos nuestros recursos de vida, ni más ni menos que el agua a las empresas inversoras por encima de la gente y de la ciudadanía en general, que nos restringe el derecho ciudadano del acceso a la justicia, dejando a las empresas inversoras fuera del marco jurídico provincial y nacional. Todo esto y mucho más por 30 años. Es un acto de traición al pueblo cordobés tratar este proyecto sobre tablas, sin debate en las correspondientes comisiones, sin información pública, sin audiencias y la correspondiente consulta vinculante al pueblo cordobés que tiene derecho a saber y elegir el destino de nuestras vidas y el de nuestros territorios en los próximos 30 años. Ante este accionar de los y las legisladores y el conjunto del Poder Ejecutivo Provincial, les decimos no hay permiso social y deberán afrontar las consecuencias legales y sociales. Es un acto de traición a la Constitución provincial, un acto de traición al mandato que ejercen y un acto de traición al conjunto del pueblo cordobés y por ende un accionar ilegal. Estos dicen estas comunidades. Y en un mismo sentido, también se expresaba Fundeps, no solo en relación a la falta de un debate serio y comprometido sobre esto, sino en que en el RIGI se omite cualquier referencia a la variable ambiental. Ellos dicen, se exigen planes de inversión, factibilidad técnica y económica de los proyectos, pero no evaluaciones de impacto ambiental, ni evaluaciones de impactos acumulativos, ni sustentabilidad socioambiental del proyecto, así como tampoco se prevén sanciones cuando se violen normas ambientales. Entonces, trayendo estas voces, creo que queda claro que están por votar una entrega de soberanía y recursos sin precedentes, un despojo enorme y lo están haciendo a espaldas de la gente. Y además hay otro elemento alarmante que va en sintonía con todo lo que hace el gobierno nacional, y es el beneficio permanente a los millonarios, en este caso extranjeros, en detrimento de la población. Yo lo denuncié muchas veces. En Córdoba los que tienen gran capacidad tributaria están eximidos, mientras la presión impositiva sobre los sectores vulnerables aumenta cada vez más. Y siempre el verso es que van a generar trabajo, que algún día van a derramar, pero la realidad es que el pueblo de Córdoba solo se empobrece al calor de estas políticas. A nivel nacional pasa lo mismo. Miren, las modificaciones al impuesto a los bienes personales que se introdujeron en el paquete fiscal y que no se pagan los más ricos y no tiene nada que ver con la producción, eso implicaron para el Estado una pérdida de dinero que representa el 0,61% del PBI. Mientras que la ley de financiamiento educativo que vetó Milei, con la ayuda de varios de los bloques que están acá, representaba apenas el 0,14%. Y así podríamos comparar distintas cifras. Y si bien es de público conocimiento que el presidente Milei tiene serias dificultades para sumar y dividir, no creo que este sea un problema
de que no tenga claridad en cuáles son las cifras que realmente nos traen problemas serios y estragos a las finanzas de nuestro país. El problema es el modelo de país que defienden. Es mentira que las universidades no son auditadas. Lo que no se audita es la deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, que es una estafa y que representa casi un PBI entero. Es mentira que la educación de los ricos la bancan los pobres. La realidad es que con la plata de la educación pública se está bancando a un puñado de parásitos como Galperín, que ni siquiera viven ni tributan acá. Y es realmente escandaloso lo que está pasando en nuestro país. La bronca está creciendo, la imagen del gobierno empieza a caer. Al gobernador que le gustan las encuestas y cambia de color según la ocasión, habrá visto que en una encuesta de estos días el 65% de los consultados no aprueba la gestión del gobierno nacional y hay cada vez más arrepentidos de votarlo. Y no es para menos. El 90% de las familias están endeudadas. El 60% de esas deudas son en alimentos. Es decir, que la gente se endeuda para comer, que es lo mismo que decir que no tienen plata ni para comer. Y con este RIGI, el camino es directamente al fondo del pozo. Saben que los países, de hecho lo decía al principio, en los cuales hay regímenes de este tipo, son Angola, Nigeria, por ejemplo. Ese es el futuro al que quieren llevarnos. Saqueo absoluto de nuestros bienes comunes, despojo y pobreza a niveles desesperantes. ¿Y todo para qué? Para beneficiar a un grupo minoritario de millonarios y para pagarles la deuda trucha de Macri y Caputo al FMI. Cada una de estas medidas, el famoso déficit fiscal cero, el desfinanciamiento de las universidades, el ataque a los jubilados, el cierre de hospitales, la eliminación del FONID, de todos los fondos a las provincias, el desfinanciamiento de las cajas previsionales, todo absolutamente tiene el mismo objetivo, que es pagar la deuda y hacer más ricos a los que ya son recontra ricos. Y prácticamente todos los bloques que están presentes acá, eso les parece bien. Tal vez no todos lo reconozcan o lo digan, algunos dan muchas vueltas, pero lo que votan no deja lugar a dudas. Yo, la verdad, no puedo dejar de hacer mención a este proyecto que presentó el día de hoy, el radicalismo, el interbloque, donde parten de adherir al RIGI a nivel nacional, aunque le introducen algunas modificaciones que mencionaban, ¿no? Agregar el sector metalmecánico, otorgarle los mismos beneficios a los proveedores locales y modificar este artículo polémico, el 165, que justamente plantea anular leyes protectoras del ambiente. Pero la verdad es que lo que presentan este proyecto no solo son los que hasta la sesión pasada defendían y querían aprobar un proyecto que adhería al RIGI lisa y llanamente, sin ninguna modificación, sino que son los mismos bloques que han acompañado al RIGI así como está a nivel nacional. Entonces, la verdad que cansan estos intentos de lavarse la cara, porque el daño ya está hecho. Y por supuesto que podría ser peor. Pero hubiera sido muy importante que no acompañen esta aberración en el Congreso Nacional. Entonces, en vez de estar discutiendo qué tipo de adhesión hacemos al RIGI nacional, si hacemos un RIGI con tonada cordobesa o como Kicillof, que también hace el propio, lo que tenemos que discutir es cuándo vamos a cambiar las prioridades. Yo les pido que hagan memoria en estos meses de mandato. ¿Cuántas leyes se han votado a favor de los sectores vulnerables? Ninguna. Entonces, lo primero a resolver son las necesidades de la gente, la comida, el salario, la vivienda, las jubilaciones, la educación, la salud y el derecho a un ambiente sano. Y creo que las y los estudiantes de todas las universidades públicas están dando un mensaje muy claro. Con este pueblo no se jode. No pueden hacer lo que quieran y seguir como si nada.
Y así como les pasa a los diputados cómplices del veto, que no pueden pisar ninguna universidad y que incluso no pueden caminar tranquilos por las calles, también les van a empezar a pasar lo mismo a quienes votan a favor de cosas como las que están por votar hoy a espaldas de la gente. Es obvio que Milei no está solo, avanza sobre las mayorías gracias al apoyo de muchos de los bloques que están acá. Pero los trabajadores, estudiantes, jubilados, ambientalistas, vamos a seguir luchando por medidas opuestas a las que estamos discutiendo hoy. Un régimen de incentivo a la vida digna de nuestro pueblo. Que paguen más los que más tienen. Fuertes impuestos a las grandes fortunas, eximir el IVA de los productos de la canasta básica. Que la plata deje de ir al robo y a la estafa que es la deuda y que vaya para educación, salud y vivienda. Que se reduzca la jornada laboral, que se repartan esas horas para generar trabajo. Eso sí podría generar trabajo. Y estamos convencidos y convencidas que solo podemos hablar de desarrollo si es compatible con la vida que nos merecemos y con el ambiente que protegemos. Nada más, muchas gracias.